Ahí están Bien. entrando los chicos. Bueno. Nos están faltando dos. ¿Saben si van a venir? ¿Alguno? Ujú. Bueno, igual le damos 2 minutitos más, ya seguro se une. Dale. Dale, gracias, Martín. Arranquemos, Martín, si querés, ¿eh? Dale. Dale. Así respetamos el horario. Eh, Listo. ¿Vos querés hacer pequeña introducción o directamente avanzo? Eh, Me presento. Te hago la pequeña introducción. Bueno, chicos, Me gusta estrellota. ponemos suspenso. Eh, bueno, chicos, está Martín acá para darnos una clase de geoquímica, es el referente técnico para IPF de esta especialidad que es bastante especial porque no hay tantos referentes a nivel Argentina de este tema, así que les recomiendo que aprovechen, pregunten. Es una metodología que se está aplicando mucho en el no convencional para entendimiento de la geometría de la fractura, esencialmente que es una de las incógnitas más grandes que tenemos. Entonces, bueno, él va a explicar todo sobre este tema, ¿no? Y va a plantear algunos ejemplos y demás. Así que, bueno, Martín, adelante y si quieres comentar algo más de tu, de tu No, background. no, no, ya está suficiente. No, yo para quitar el tiempo, así que bueno, bienvenido a Bueno, todos. Lo que voy a, como decía María, yo hace mucho estoy en el tema este, más de 20 años, digamos, en la empresa. Pasé por diferentes ámbitos de tecnología, exploración y reservorios y desarrollo ahora con lo convencional. Así que la idea es mostrarle básicamente algunos ejemplos, una pequeña introducción y después ejemplos básicamente de cómo estamos trabajando enfocado en lo convencional, ¿no? Van a ver en la primera o segunda slide que tenemos otra área de aplicación, pero yo lo que voy a mostrar son casos asociados a lo convencional. Lo que voy a hacer, voy a cancelar la cámara, eso sí, porque en el campo tengo baja señal, así que eso discúlpeme, pero ¿me están escuchando bien ahí? Sí, sí. sí, se Sí, se escucha escucha bien, bien. Martín. Bueno, bien. La quita de definición, digamos, de la geoquímica, para aquellos que no han escuchado o solamente han escuchado nombrar, básicamente nosotros en geoquímica tomamos muchas de los fundamentos, las bases de la geoquímica orgánica, más que todo para entender básicamente cómo es la depositación, la génesis de la materia orgánica y todas las transformaciones que sufre esa materia orgánica en el ambiente de depositación hasta transformarse en roca generadora y posteriormente esta roca generadora, imagino ustedes en la maestría o especialización que están haciendo han visto algo del sistema petrolero. Ustedes habrán visto que el sistema petrolero es la combinación de diferentes elementos y procesos
que combinada en tiempo y espacio explican una acumulación de hidrocarburos, ¿no? Dentro de los diferentes elementos, el principal elemento y que no puede faltar, que digamos que es esencial, si no, no existe una acumulación de petróleo, es la roca generadora o roca madre o source rock en la jerga inglesa, digamos, ¿no? Básicamente este elemento, la geoquímica del petróleo básicamente se enfoca en eso, tratar de entender todos los cambios que sufre la materia orgánica hasta transformarse en una roca generadora y los procesos luego que esa roca generadora se ven involucrada para la generación de hidrocarburos, ya sean reservorios convencionales o no convencionales, y todos los cambios que sufre el hidrocarburo tanto dentro del reservorio o migrando fuera de la roca madre hacia reservorios convencionales. Ahí está la cinta de Hunt. Hunt es muy como sería es la Biblia de los geoquímicos, así que si a alguno le interesa, después si Mariana me dice, les voy a poder compartir la presentación, capaz saco algunos nombres, datos, pero les puedo compartir la presentación donde ahí van a tener las citas bibliográficas, ¿no? Y nace todo lo que es una línea de trabajo de la geoquímica del petróleo. Nace básicamente con la industria del petróleo en los años 60, 70, con los primeros estudios, más que todo asociado a tratar de entender, caracterizar estas rocas generadoras o tratar de vincular la presencia de acumulaciones de petróleo con la roca que lo generó. Siempre en exploración, luego a partir de los años 80 empiezan a desarrollarse, más que todo en el Golfo de México, offshore de Brasil y en el Mar del Norte, todas aplicaciones de geoquímica, reservorios y producción. Y bien, el último auge que hemos tenido ahora con el tema convencional, en el año 2000, estamos hablando de 2000 para el ámbito argentino, digamos, y también en el ámbito americano hay un fuerte incremento a través de la actividad de esta de conocimiento que integrada con otras áreas, digamos, permiten la caracterización de estos reservorios no convencionales, ¿no? Pero la geoquímica, a diferencia de otras técnicas analíticas, nos nutrimos mucho de datos analíticos. Cuando digo datos analíticos, estamos muy vinculados a los laboratorios y los grandes saltos que hay en desarrollo de técnicas, metodologías, tanto sea caracterización de roca o fluidos, viene asociado al desarrollo de estas técnicas analíticas. Acá nosotros, tanto el análisis de rocas como el análisis de petróleo, siempre vamos a laboratorios locales, o eso se envía cosas al exterior, con la idea de sacar información que nos permita caracterizar la roca y los fluidos que están produciendo, tanto sea reservorios convencionales o no convencionales. Es decir, que vamos al unísono, digamos, de los avances, digamos, de las técnicas analíticas, que son los que alimentan las bases de datos y, por lo tanto, generar algún tipo de interpretación para poder caracterizar los fluidos que producimos en nuestros reservorios, en este caso reservorios convencionales, ya sea fluido de hidrocarburo. Cuando hablo de fluido me refiero siempre a petróleo, gas y agua. Como ustedes sabrán, en reservorios convivimos con los tres tipos de fluidos. Así que las técnicas analíticas forman ser parte de esa batería analítica que usamos para caracterizar tanto roca como fluido. Y así surge, como les mencioné recién, todas las áreas de aplicación de la geoquímica del petróleo, más que todo a nivel de exploración, como les decía, tratar de vincular esta roca. Por ejemplo, acá vemos los elementos del sistema petrolero, una roca generadora, roca madre, una roca reservorio, una roca sello. Cuando esa roca madre llega a cierta temperatura y presión, se expulsan hidrocarburos que son acumulados en la roca reservorio, que si se forma un tipo de estructura o cierre o trampa que le decimos nosotros se va a nivel de exploración y se descubren este tipo de trampas, digamos, o acumulaciones convencionales de hidrocarburos. Esto fue las primeras grandes áreas de trabajo de la geoquímica, estoy hablando de los años 60, 70 y hasta los años 2000, digamos, fue la línea de trabajo fuerte de la geoquímica, siempre tratando de vincular petróleos producidos con los hidrocarburos que están en el subsuelo o tratando de encontrar rocas que estén aflorando y tratar de ver cómo se vincula con una acumulación de subsuelo. A partir de los años 80, en fin, mejor los 90, nacen todas estas áreas de aplicación, como les mencioné recién, a tratar de entender cómo son los reservorios, los fluidos, más que todo, por ejemplo, el petróleo dentro de los reservorios. Estamos hablando de un
único compartimento, diferentes compartimentos. Hablamos de una línea de trabajo que se llama Geoquímica de Reservorios. Eso es una herramienta que, sumado a la parte geológica y modelos, nos permiten entender cómo están, qué continuidad tienen esos fluidos en el subsuelo. Y después otra línea de trabajo son, no sé si lo están viendo ahí, pero voy a hacer un pequeño zoom. Aparte de lo que llamamos alocación de producción, asignación a producción, cuando tenemos pozos, esto se da mucho en nuestro país, digamos, reservorios convencionales, donde producimos de varios intervalos en el subsuelo, podemos tratar de, usando, digamos, la caracterización de los diferentes ensayos de esos petróleos, poder establecer en un petróleo de producción, cuando todo se pone en conjunto, en producción, tratar de decir cuánto están aportando las diferentes capas de un pozo, ¿no? Es una foto, pero lo que nos sirve a nosotros es, entre la vida productiva del pozo, tomar algún tipo de decisiones de intervenir o alguna de las capas o hacer un tipo de tratamiento de las vías. Siempre otra área de aplicación de la geoquímica siempre fue la parte de medio ambiente. Ustedes saben, como industria nosotros convivimos tanto con el medio ambiente como con las comunidades, y producto de esa actividad puede haber algún tipo de evento medioambiental, ya sea rotura de un ducto, estaciones de servicio, y que contamine ya sea suelos, agua superficial o agua subterránea. La geoquímica tiene también todo su área de trabajo en una área que se llama Forensic. Básicamente es tratar de caracterizar esos contaminantes y monitorearlos y mapearlos para ver cómo, si hay un proceso de remediación, cómo va avanzando ese tratamiento del hidrocarburo, o tratar de monitorear cómo se va moviendo una pluma, digamos, de contaminación en el subsuelo. Y lo que les mencionaba recién, lo que vamos a ver ahora en el curso y ciertos ejemplos, es tratar de ver cómo la geoquímica nos ayuda a nosotros a tratar en un shale. A nosotros definimos shale como un reservorio desde el punto de vista no convencional, pero shale también lo van a encontrar, si alguno ve literatura, como un tipo de litología. Son básicamente, que nosotros llamamos acá en la jerga latina, digamos, pelitas, pero a nivel de reservorios convencionales, básicamente hablamos de shale, básicamente son rocas madres ricas en materia orgánica, que tienen un cierto tipo de materia orgánica y una madurez, la cual retiene retiene hidrocarburos, y no necesariamente este reservorio no convencional. Estamos hablando de reservorios de baja permeabilidad, muy baja permeabilidad, que si no lo estimulamos, ya me habrán visto, imagino, la especialización esta, cómo se estimulan este tipo de reservorios, no producen hidrocarburos. Por eso se desarrolla básicamente con pozos horizontales, donde se hace la estimulación de esta roca generadora, o shale, y que nosotros podemos caracterizar a nivel de roca, digamos, ver cómo la geoquímica podemos definir sectores donde estas rocas generadoras tienen condiciones de reservorio, shale, o cuando ya estamos navegando los pozos horizontales y produciéndolo, tratando de ver si hay un tipo de interacción en estos pozos, tanto sea pozos que van al mismo landing zone, como puede ser este ejemplo, o pozos a diferentes landing zone. Entonces acá surge otra vez la geoquímica como una herramienta, como otras, digamos, pero retoma una fortaleza en el tema del no convencional, ¿no? Y a diferencia de los sistemas petroleros, digamos, convencionales, acá no hace falta una trampa, básicamente son acumulaciones continuas de hidrocarburos. Lo único que tenemos que asegurarnos es que esta roca madre, que esta misma roca madre que estamos viendo acá, se transforma en reservorio, cumple funciones de roca generadora, roca sello y reservorio, ¿no? Es decir, estos 4 elementos, el shale los cumple. Es la misma roca que lo genera, la misma roca que lo acumula y la misma roca que lo produce. Así que bueno, vamos a tratar de empezar a barrer, ver cómo la geoquímica, en este caso nosotros la estamos usando a los reservorios convencionales. Cualquier pregunta que haya, me pueden parar. Si le puedo responder, lo haremos ahí. Si no, avanzamos hasta el final. Yo, para que no sea un monólogo.
Vamos a ver las aplicaciones. Acá traté de hacer un punteado de cuáles son las áreas que estamos trabajando en geoquímica en tema de shale. Fíjense que acá hay un ejemplo, solamente un esquema de diferentes rocas mares, digamos. Tenemos una roca madre tipo A, B y C. Puede haber en nuestras cuencas, digamos, tenemos más de una roca generadora. En la cuenca neuquina, que es el caso donde se ha maximizado el desarrollo de los plays no convencionales, tenemos hasta 4 rocas generadoras, y en lo que es el boom de Vaca Muerta, nosotros, me imagino que ya lo habrán visto ustedes por la bibliografía y literatura, diferimos diferentes niveles de navegación o reservorios. Entonces, cuando navegamos un pozo y lo estimulamos, puede ser que esa producción venga de un determinado nivel. Por ejemplo, este pozo estoy viendo acá, que venga del nivel B, o el nivel inferior, que dice acá el lower B, o puede ser que esté drenando de otros niveles superiores, ¿no? Entonces tratamos con la geoquímica de ver aplicaciones para tratar de identificar en un pozo, cuando perforamos un pozo vertical, cuáles son los mejores niveles para navegar los pozos horizontales. Eso lo vamos a llamar detección de sweet spot, es identificar dentro de todo un intervalo de roca cuál es la mejor zona para navegar. Sepan, por ejemplo, que en el ejemplo de Vaca Muerta estamos hablando de una roca que tiene una roca madre de casi 300 metros de espesor, en la zona que al día de hoy se está desarrollando, pero si nos movemos a zonas más hacia el oeste de la cuenca de Neuquén, puede llegar hasta 500 metros. Entonces hay que definir en 500 metros o 300 metros dónde navegar. Bueno, la geoquímica cumple una función ahí. Después vamos a ver cómo podemos caracterizar los diferentes niveles donde navegamos, vamos a ver el tema de interferencias, vamos a ver cómo estamos usando la geoquímica también para el tema de monitoreo medioambiental, cuando tenemos problemas de fog, vamos a ver ahí cuando la hermeticidad que tenemos en nuestros pozos, o cuando tenemos básicamente producción de fluidos no deseados. Uno siempre desea, cuando busca hidrocarburos, sea convencional, producir petróleo o gas, pero algunas veces, debido a las condiciones geológicas, se pueden dar presencia de gases contaminantes como CO2 y sulfúrico. Entonces también la geoquímica ahí se agrega valor en tema de identificar cuál es la génesis de estos hidrocarburos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Martín. Sí, perfecto. Sí, vamos nomás. Vamos a empezar con lo primero, vamos a ver cómo estamos haciendo el tema de cómo son los flujos de trabajo, usando la geoquímica para el tema de detección de los mejores niveles para navegar en una roca madre o en un shale. Entonces, fíjense que nosotros, desde el punto de vista geoquímico, hay otros parámetros, vamos a ver, geológicos, geomecánicos, petrofísicos, pero nosotros, desde el punto de vista geoquímico, básicamente nos interesa o podemos agregar valor, digamos, identificando cuáles son las zonas de mayor riqueza orgánicas. Ustedes van a leer bibliografía o la habrán comentado en esta especialización, hablando del tema de COTS. Básicamente es el carbono orgánico total. Y nos estás hablando de qué contenido orgánico tiene la roca que nos genera. Se expresa ahí, como ven, en porcentaje. Es el porcentaje en peso de carbono orgánico en la muestra de roca que estamos analizando. Entonces esto nos da una idea a nosotros de la capacidad que tiene esa roca o ese shale de generar hidrocarburos. A mayor TOC, mayor cantidad de carbono orgánico, mayor capacidad tiene de generar volumen de hidrocarburos, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un espesor determinado, ¿ustedes saben más o menos cuánto es el mínimo espesor que estamos hablando para que si una roca madre se genere hidrocarburos? ¿Han visto algo de la bibliografía? ¿O han leído en el curso, en la especialización, que espesor de roca se considera mínimo para que genere hidrocarburos? Puede ser que se pide más o menos 30, 40 metros. Claro, por arriba de 20 metros, digamos, es lo deseable. Usted, cuando se ven intervalos menores, esos son, como estamos hablando de volúmenes importantes de hidrocarburos que se tienen que generar y acumular. Cuando estamos hablando de espesores menores de 20 metros, no se considera una roca madre importante, digamos, que genera mucho hidrocarburo. Además, estamos hablando no solamente de espesores, tienen que ser también distribuciones areales a nivel de cuenca.
Si cuando veamos mapas de las rocas madres que están en las principales cuencas generadoras de Argentina y de todo el mundo, van a ver que abarcan toda la cuenca. Por ejemplo, Vaca Muerta, en este caso, abarca las provincias del sur de Mendoza, todo Neuquén, parte de Río Negro y algo de La Pampa, es decir, está abarcando casi 3 provincias, digamos. Entonces, necesitamos que esa roca tenga distribución areal importante y espesor, porque acá lo que importa es generación de hidrocarburos, ¿no? Que alimente ya sea reservorios, los propios reservorios convencionales como reservorios convencionales en su momento. También vamos a hablar de otro tipo de información de geoquímica, es el tipo y calidad de querógeno. Esto nos está hablando de el tipo de hidrocarburo que vamos a generar. El tipo de materia orgánica que se deposita en los ambientes de depositación, disculpe la redundancia, impacta básicamente en los fluidos que se van a producir. Si son rocas madres lacustres, marinas o marinas con influencia terrígena, vamos a estar hablando de que podemos generar, cuando esa roca madre se transforme en genere hidrocarburos, puede generar solo petróleo, o puede generar petróleo y gas, o solamente gas. Y eso impacta en los económicos, depende uno qué tipo de fluido esté buscando, pero saben que ustedes que el precio de encontrar petróleo no es lo mismo que el precio de encontrar gas, ¿no? Tienen precios diferentes, por lo menos acá en el ámbito, bueno, también mundial, ¿no? Son diferentes y por lo tanto los económicos son diferentes, dependiendo del tipo de fluido. O sea, con la geoquímica, estudiando las rocas, podemos decir qué tipo de fluidos se van a generar a partir de esa roca generadora. La madurez también es importante, es otro parámetro que que es importante aportar o estudiar en la geoquímica porque está directamente relacionado con decir cuándo esa roca madre o ese shale empezó a generar hidrocarburos y darnos una idea de qué tipo de fluido vamos a producir cuando estimulemos la roca esta, ¿no? Entonces la madurez a que alcanzó la roca nos está diciendo si generó petróleo, si ese petróleo es petróleo negro, petróleo medio, petróleo liviano, o si alcanzó a ser condensado, voy a producir gas, ¿no? Esa es otra información que nos da la geoquímica. Y los orígenes y tipo de gases. Cuando hablamos acá, estamos hablando de lo que les mencioné recién, de que si son gases hidrocarburos, qué composición tienen su gas hidrocarburos, si son gases húmedos, secos, o si tuviéramos en este caso algún otro gas de no origen no hidrocarburo, digamos, no termogénico, o que no sea hidrocarburo, perdón, como puede ser CO2 sulfídeo, que impacta directamente en la comercialidad de este tipo de play, o convencional, encontrar reservorios que produzcan altos contenidos de CO2 y sulfídico, alguna vez se inhabilitan la ejecución, la viabilidad de este tipo de proyectos. Y acá a la derecha tienen, fíjense, una tabla, y acá les estoy mostrando esta cita. Si alguien tiene acceso, hay un libro negro que le decimos, de Vaca Muerta, y después la APG. No sé si tienen la posibilidad de consultar la APG. La APG es la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, pero saca ediciones de diferentes, que le decimos memorias, donde recopilan ciertas temáticas claves. La memoria 121 de la APG está dedicada a Vaca Muerta, y en el capítulo 11 de esa memoria ahí escribí junto con Ignacio Urizón y Héctor Villar, que es un geoquímico que tiene un laboratorio donde analizamos, se escribió un capítulo, y ahí está básicamente resumido toda la caracterización geoquímica de Vaca Muerta que teníamos hasta el año 2019-20, digamos que se escribió esta memoria, y pueden ver, digamos, cuáles son los patrones geoquímicos a nivel regional de la formación Vaca Muerta como no convencional. Y a la derecha tiene una tabla resumen, fíjense que acá están los principales shales de todo, básicamente, Estados Unidos, donde se desarrolló ese tipo de reservorio y donde está Vaca Muerta. Y después todos parámetros a nivel de petrofísica, espesor, profundidad y todos los parámetros geoquímicos que les mencioné recién. Y fíjense que Vaca Muerta básicamente supera ampliamente, digamos, todos los cutoff que usamos de geoquímica. Es decir que Vaca Muerta como reservorio no convencional tipo shale sobrepasa ampliamente todos estos cutoffs que tenemos acá. Este mismo trabajo se hizo para
las diferentes rocas madres de la cuenca neuquina, como puede ser Mollis, Agrio inferior y superior y PAM, la formación el Precuyano, y también se han hecho evaluaciones para las otras rocas madres de las otras cuencas. Estamos hablando de la cuenca del Golfo San Jorge con las formaciones de 129 Neocomiano, cuenca austral con Palermo Aike y también, ¿cómo se llama? Se me fue. También de edad neocomiana y también la cuenca cuyana con Cacheuta, ¿no? Y habrán escuchado fuera de la cuenca neuquina el desarrollo que ha hecho juntamente, o la exploración que ha hecho juntamente CGC con YPF en la cuenca austral, en Santa Cruz, para tratar de recrear el plan Palermo-Aike con algo similar como lo que se empezó en Vaca Muerta en los años 2007, 2008. Entonces, bueno, ahí teniendo en cuenta esto, decimos, bueno, ¿cómo usamos la geoquímica para detectar sweet spots? Fíjense, usamos el COT, básicamente es lo que mencioné recién, es una medida de la riqueza orgánica de la roca, y a mayor COT, mayor condiciones de reducción, por lo tanto, nos da idea de que mayor cantidad de hidrocarburos se van a generar, y básicamente está condicionado a esa riqueza orgánica que al día de hoy uno mide en una muestra de roca. Aporte de clástico o producción propia y de materia orgánica dentro de la columna de agua y la preservación de la misma, ¿no? Que esa materia orgánica, digamos, es material muy lábil, entonces cualquier efecto de circulación de agua, oxigenación, entrada de materiales clásticos, destruyen esa materia orgánica. Entonces, eso hace que, entendiendo bien estos fenómenos que les mencioné recién, condicionan, ¿no?, la materia orgánica. Entonces, esto es un corte, digamos, delgado, una sección delgada donde se puede ver cómo son los shales, la medida de STOC, o esto es una foto de una corona. No sé si han tenido posibilidad de ver una corona de vaca muerta o ir a un afloramiento. Así se ve vaca muerta, ¿no? Todas pelitas o margas, ricas margas organógenas, decimos ricas en materia orgánica, y algunas intercalaciones que pueden ser algunos tobas o... ¿cómo se llaman? Pero básicamente son toda una continuidad de casi 300 metros de este tipo de litología gris oscura, ¿no? Entonces tenemos la riqueza orgánica. Entonces cuando uno mide COT, básicamente lo está midiendo todo el carbono orgánico que hay, y básicamente la suma de el querógeno, los hidrocarburos que están en los poros de la roca y el material carbonoso que nunca va a generar una gota de hidrocarburo. Eso mide el COT y es uno de los parámetros clave. Ustedes sabrán, si están viendo la bibliografía, van a ver si van a encontrar perfiles donde protiene el COT, mapas donde se muestra el COT, y generalmente donde son las zonas de mayor abundancia de COT, nos está hablando de las zonas que nosotros buscamos para desarrollar este tipo de play o navegar los pozos, porque está directamente relacionado con la cantidad de hidrocarburos. A mayor COT, mayor volumen de hidrocarburos generado. Y en los shales, fíjense, se puede dar que, bueno, como la porosidad se desarrolla en la materia orgánica. Están las fotos de vaca muerta, fíjense los poros, como una fracción de materia orgánica, como se van generando poros a medida que se va transformando. Y hay ciertos cutoff de riqueza orgánica que uno dice, bueno, por arriba de 1% estamos usando como cutoff para play tipo de shale oil, y por arriba de 2% para play de shale gas. Obviamente eso depende la roca generadora, depende las cuencas, pero una guía puede ser criterios de cutoff para el tema no convencional. Y como en Estados Unidos, básicamente, o a medida que aumenta el TOC, se encuentra esta correlación que está directamente relacionada con los UR en los shale, ¿no? Entonces, por eso siempre tratamos de identificar, más que todo en los plays de gas, zonas más ricas en TOC, ¿no? Entonces, otra cosa que, aparte de la riqueza, otra cosa que vemos con la geoquímica, es decir, tipo de materia orgánica, tipo y calidad de materia orgánica, depende del ambiente de depositación, si son ambientes marinos, de transición o terrígenos, porque depende del ambiente que se deposite, va a ser el tipo de materia orgánica que se va a depositar.
Estamos hablando de presencia de fito, de plancton, bacterias, plantas superiores. Entonces, tú sabes que todas estas rocas madres o rocas generadoras se depositan en ambientes subacuos, sea lacustre, como puede ser este caso, o marinos. Entonces, depende del tipo de ambiente, importa la materia orgánica que se deposita, y cuando esa materia orgánica se deposita, se transforma y genera roca, me impacta directamente el tipo de materia orgánica en el fluido. Dijimos que ambientes marinos, pues esto, lacustres, bien tipo gran lacustres anóxicos, como puede ser el día de hoy, un análogo en el lago Tanganica y en África, se deposita materia orgánica que es rica en generación de petróleos. Pero si nos vamos a ambientes de transición, tipo deltas, y uno estuviera buscando a rocas madres que tienen influencia del taiga, como fuera el fondo marino nuestro, la costa de la Argentina, donde está desembocando el río de la Plata y lleva mucho material, soporte orgánico, digamos, que trae el continente. Hay aporte de materia orgánica del continente terrestre y eso nos da más generación de gas. Entonces, depende del tipo de materia orgánica que se deposite en nuestro ambiente, impacta directamente en los fluidos que se van a generar, que voy a producir no convencional, o que esta roca madre va a generar, a expulsar. Por eso en ciertas cuencas nuestras solamente van a encontrar petróleos negros, en otras cuencas van a encontrar petróleo y gas, y en otras cuencas generan más gas que petróleo. Entonces impacta el tipo de materia orgánica y también impacta la madurez al cual alcanza. Ese fue pulsado ese hidrocarburo. Y fíjense que a medida que yo voy aumentando en profundidad, básicamente este es un gráfico de profundidad versus profundidad, digamos. Esta materia orgánica va pasando por diferentes transformaciones. A medida que más profundo voy, siempre genero gas. Estamos hablando que esto que le llamamos catagénesis va entre unos 1.500 metros de profundidad hasta más o menos 5.000 metros. Eso es lo que llamamos nosotros la ventana de interés geoquímico o ventana de los hidrocarburos. Todos los plays a nivel mundial, ya sea convencional o no convencional, siempre se desarrollan en ese intervalo, porque ahí es donde se generan y se acumulan y se retienen los hidrocarburos de las rocas madres, ¿no? Bueno, y después otra cosa que damos con la geoquímica es la madurez. Acá, antes de pasar a madurez, voy a pasar una técnica que le llamamos nosotros petrografía orgánica. Básicamente es ver en la roca qué tipo de materia orgánica lo generó. Fíjense, acá hay fotitos que un petrógrafo orgánico, nosotros lo hacemos en laboratorios propios o en laboratorios que contratamos, cómo es la materia orgánica que se deposita. Fíjense, estas son cutículas de hojas o el tronco leñoso. Fíjense que se ve la textura acá está la vitrinita de restos de plantas. Entonces, esto usa el petrógrafo básicamente para decir si en la roca madre que estoy caracterizando hay aporte terrígeno o no, o hay presencia de bacterias o algas. Entonces, todo esto está relacionado, como le decía recién, al tipo de materia orgánica o maceral que le decimos impacta directamente en el tipo de fluido. Entonces, yo puedo, cuando hablamos de querógenos tipo 1, son solamente generadores de petróleo. Los tipo 2, como es vaca muerta, genera petróleo y gas. Tipo 3 genera algo de gas y algo de petróleo, y los tipo 4 solamente genera gas. Cuando hablamos de gas solamente tipo 4, estamos hablando de mantos de carbono. Entonces, con la geoquímica damos información de qué tipo de materia orgánica se depositó, y cuando esa materia orgánica se transforme, qué tipo de fluidos se van a generar, va a retener y que va a ser producido con reservorios convencionales, o va a migrar a reservorios convencionales y lo vamos a producir con pozos, cuando exploremos, busquemos reservorios convencionales, ¿no? Y otro tema no menor, la madurez. Otra cosa que damos con la geoquímica es dar idea de qué madurez alcanzó la roca, ¿no? Estamos diciendo si alcanzó lo que nosotros llamamos acá en el sistema petrolero la ventana de generación. A partir de qué profundidad empezó esta roca madre a transformarse el querógeno en generar hidrocarburos, y llamamos esta ventana de generación que va de, como les decía recién, entre 1,5 kilómetros hasta casi los 5 kilómetros. Por debajo de este piso, digamos, exploratorio, ya no se encuentran más hidrocarburos. Todos los hidrocarburos se destruyen y la porosidad orgánica asociada a estos plays también se destruye. ¿Y qué nos impacta a nosotros esto en el tipo de fluido? La madurez nos está hablando directamente de qué
fluido si se generó, si alcanzó la ventana de petróleo, decimos acá, o alcanzó la ventana de gas seco, o una ventana de transición entre petróleo y gas seco, que le llamamos, pues primero pasa por condensado y luego gas húmedo. Y fíjense que esto va directamente de la mano de lo que al día de hoy, si uno ve en mapas de qué estamos produciendo en la cuenca neuquina en Vaca Muerta, lo que tienen ustedes acá en colores, que es verde, verde clarito, amarillo y rojo, es qué madurez alcanzó la roca. Le estamos diciendo esto, básicamente, si alcanzó la ventana de generación, digamos acá, ventana de generación de petróleo a 1,5 kilómetros, una reflectancia de 0,5, o llegó a casi 5 kilómetros de profundidad, estamos generando gas seco a esta madurez, ¿no? De 3,2 de vitrinita. Y generamos mapas, digamos, de madurez. Fíjense, estos colores, está hablando de petróleo, petróleo liviano. Digo petróleo, sino alcanzó la ventana de generación de petróleo, la roca madre acá, en este caso Vaca Muerta, acá de petróleo liviano, acá de condensado y acá de gas seco. Y fíjense, cuando nosotros vamos y perforamos pozos, fracturamos pozos horizontales de Vaca Muerta, cómo se traduce esto en la producción, cómo la madurez impacta directamente en los fluidos. Tenemos petróleo negro generado en la ventana de petróleo, o la roca madre alcanzó la ventana de generación de petróleo, petróleos livianos, hasta condensado, digamos, en esta zona de acá. Y esto impacta directamente en la densidad, estamos hablando de en la viscosidad, en el GOR. Todo esto hace que uno tenga la distribución de fluido que tenemos al día de hoy, las características de los fluidos que tenemos en los no convencionales, en este caso en Vaca Muerta, está directamente vinculada con la madurez alcanzada con la roca y el tipo de fluido el tipo de roca madre o material que genera esos fluidos, ¿no? Usamos y hay diferentes parámetros de madurez. Acá solamente es una fotito de datos de pirólisis, petrografía orgánica más vitrinita. Usamos indicadores térmicos que están asociados a pora, esporen o ciertos conodontes. Básicamente lo que tratamos de buscar en la roca información que nos diga qué madurez alcanzó esa roca. Esa madurez que alcanza, como les decía recién, impacta en los fluidos que se producen. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Saber, a partir de la geoquímica, damos información de la riqueza orgánica, que dijimos, nos aporta, hablando de volumen de hidrocarburos que se genera en un shale, que puede retener, tipo de querógeno, está asociando al tipo de fluido que se van a producir cuando esa roca madre se transforme. Madurez, nos está hablando de qué tipo de fluido pensamos encontrar en la roca una vez que fracturemos, estimulemos, y tratar de mapear estos parámetros a nivel regional. Entonces uno puede generar mapas, esto es un ejemplo, solamente mapas de espesores, donde están las mejores zonas de interés, mapas de zonas de mayor riqueza. Entonces uno puede ir a zonas donde tenemos valores que a 5 o 6 promedio de POC para Vaca Muerta, o zonas donde tenemos menor riqueza, los colores claros o fríos son de menor valor y a medida que son más cálidos aumenta la riqueza orgánica. Y presencia de hidrocarburos producibles, madurez, fíjense cómo la madurez aumenta desde es un esquema de la cuenca neuquina abarcando sur de la provincia de Mendoza, todo Neuquén, La Pampa y Río Negro acá, esta zona de acá. Entonces fíjense cómo la madurez, esto es un parámetro llamado índice hidrógeno, se llama la pirólisis, nos muestra que la madurez de la petróleo de Vaca Muerta va de este a oeste, aumenta la madurez, y esto impacta, creo que como les mostré anteriormente, discúlpenme, esto en los fluidos. A medida que nos vamos al borde de cuenca o menor madurez, generamos petróleos negros, y a medida que nos vamos hacia la zona central, generamos condensado y el último gas seco. Y con mapa de madurez, tenemos otro mapa de madurez también asociado a vitrinita, que impacta en los fluidos. Y finalmente, la tasa de transformación, donde esa roca generó se transformó totalmente, que son estos colores rojos, donde falta transformarse algo, ¿no? Esto también está asociado a la madurez. Y finalmente, tratar de predecir, digamos, generar mapas de densidad, ¿no? Con todos estos parámetros, como uno ve que la densidad de los petróleos que uno va a producir, básicamente sigue los parámetros de madurez, entonces uno puede usar datos de roca para predecir tipo de fluido que va a generar. Tenemos petróleo de 25 a 30 grados API, va a producir Vaca Muerta acá en el borde de cuenca, y así va aumentando la densidad
hasta hemos testeado algunos petróleos que generan casi 70 grados API, ¿no? Entonces, todo este flujo de trabajo que le mostré recién, que aportamos de la geoquímica de roca, nos ayudan a caracterizar o determinar lo que le decimos los sweet spots, básicamente sectores de la cuenca o intervalos dentro de la roca generadora o shale, donde nosotros vamos a navegar y vamos a producir estos reservorios no convencionales. Sabes ahí, Martín, que Sí. algo que no sabía era cómo el TOC influye en los campos de gas, que siempre en algún momento vino un geólogo de Tecpetrol y comentaba, digamos, de que el valor cutoff que usaban de TOC era 2% ellos, ¿no? Pero nosotros estamos usando 1 para petróleo y 2 para gas. ¿Es así? Nosotros usamos para gas siempre mayor de 2 y para petróleo se empezó con TOC mayor a 2% y ahora se están evaluando niveles de entre 1 y 2. Pero pasa que Vaca Muerta, cuando agarra, que si yo esto una sección, fíjense, de Vaca Muerta, a ver si me pasé. Acá, es un intervalo de Vaca Muerta, fíjense, un pozo X, pero tenemos de 2.900 más o menos, empezamos a el valor con valor de 1% y llegamos a la base de Vaca Muerta con valores de 6, 7%. Y valores mayores a 2%, generalmente estamos hablando de 200 metros de roca, ¿no? Sí. Pero para gas sí o sí, yo considero que 2% es un buen valor, como viste vos recién, para los temas de gas, y hay una relación directa entre el EUR asociado a gas, los plays de shale gas, con respecto a la riqueza orgánica. La petróleo, ¿Y eso no. nosotros lo verificamos acá también a eso o capaz que lo tenemos que hacer? Tendríamos que hacer un trabajo, pero creo que está vinculado, Mariana. Sí, creo que hay una relación directa. Las mayores recuperaciones, digamos, nosotros tenemos en cocina asociado en gas con respecto a los otros landing que tienen menos riqueza. Pero sí, se podría hacer un ejercicio, bueno. Digamos. No lo sabía. Pero para petróleo Sí. no tanto. En petróleo tenemos que asegurar básicamente que haya generado hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos, esos petróleos que estamos viendo que se generan y se expulsan, no están retenidos. A ver si está la fotito esta. Que les decía, estos poros. Estos poros que se ven en la materia orgánica, sí, básicamente retienen el gas. Estamos hablando de escala nanométricos, son 2 micrones, son estos, digamos. Y esto tiene tamaño poro, básicamente a condiciones de presión, temperatura, solamente se retiene y se acumula gas. El petróleo no sea, es difícil que yo meta una gota de petróleo y después la produzca, ¿no? claro. Pero a niveles de cutoff, digamos, no tenemos en el sistema de petróleo, shale oil, tenemos que básicamente asegurarnos que tenga un espesor, una distribución areal y una riqueza suficiente para generar hidrocarburos. Porque al día de hoy yo cuando mido TOC estoy miro 2% de TOC o 1% de TOC, pero es el TOC actual, ¿no? Estoy midiendo el TOC luego de toda la transformación que sufrió de la generación de hidrocarburos. Originalmente, los tipos shale, tipo Vaca Muerta, tenía el doble de riqueza orgánica. Cuando se depositó y antes de generar una gota de hidrocarburos tenía el doble. Entonces, si hoy miro 1% de TOC, originalmente tenía 2%. Todo lo demás se me transformó en petróleo, hidrocarburos. Y si no se expulsó, están en la roca. Entonces, hay play que se están evaluando. Fíjate, si uno hace el zoom acá en otros shales, estamos hablando de shale, y fíjate de Estados Unidos, fíjate cuando se van al tema de TOC, fíjate que algunos usan valores, fíjate Barnett usa 14 entre 3 y 12, pero fíjate Hensfield, 0,5, 4. Marcel, 2, 3. Sí, fíjate Goodford, 0,6 a 1. Entonces, depende donde, este es el rango que varía, pero fíjate Vaca Muerta está entre 1,5 y 15% de TOC hemos medido en algunos sectores. Pero para detectar zona en función de TOC, para petróleo, para gas está bien 2%, para petróleo yo puedo, básicamente que si reúne las condiciones espesor, riqueza y madurez, se puede bajar cutoff menores. Martín, hay que probar uno. Sí. ¿Cómo estás? ¿Y de esos cutoffs de dónde salen? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Esos cutoffs los sacan de este análisis con EUR o hacen otras cosas para determinar qué cutoff usar?
¿Estos cutoffs de geoquímica? Sí, sí, de TOC. O sea, ¿por qué en algunos es entre 3 y ponele, si fuese todo el mismo fluido petróleo? Mm. ¿Cómo determino qué es lo qué análisis haces para determinar ese cutoff? Yo lo que hacía acá, no, capaz no lo mencioné, pero para medir estos datos en roca, básicamente es tomar muestras de roca durante tanto de afloramiento como de pozos. Estoy hablando de cutting o recorte perforación, testigos laterales o corona, y sobre esas rocas se realizan análisis de TOC, riqueza orgánica, básicamente en laboratorio, y que te da un valor. Básicamente se mete esa muy pocas muestras, son 2 gramos, digamos, creo, de muestras, en un incinerador, y toda la materia orgánica se quema y uno cuantifica esa materia orgánica se quema y estima un TOC. Es una metodología analítica. Y ese cutoff, digamos, de ser 1%, 1,5 o 2, básicamente la traemos nosotros de toda la escuela americana, digamos, dónde están funcionando estos plays Claro, como shale oil o shale gas. Nosotros en su momento, cuando empezamos con nuestros plays o evaluar las diferentes rocas madres como shale, usamos esos criterios. Pero realmente cuando uno empezás a ver realmente cómo están desarrollando los plays, hay zonas donde son productivos y están desarrollando los con TOC menores al 2%. El petróleo, entre 1 y 2, mayor a 1, para mí este play debería funcionar. Y en el play que al día de hoy testeamos YPF con CGC en Palermo Aike, se hizo un 14 de 1%, porque Palermo Aike como shale es muy pobre, es decir, es pobre. Comparado a Vaca Muerta, los valores van entre 1 y 0,5 y 2%, 2,5 a lo máximo. Entonces, si usaban ellos el cutoff de 2% para decir, bueno, mayor a 2% es un shale oil, se quedaban sin roca, sin zona de interés. Entonces bajaron 1%. Y testearon y produjeron hidrocarburos. Pero bueno, eso creo que depende de los criterios, que hay que manejarlos por cuenca y por shale, digamos. Eso puede cambiar. Ok, gracias. Entonces, un ejemplo, fíjense, de Vaca Muerta, se puede ver las zonas de uno que tiene 2%, fíjense, estamos entrando mayor 2% por acá. Esto es 2%, esta línea verdecita, y podemos hablar que si uno habla de madurez, este valor de TOC o COT, que le decía recién, habla de la distribución vertical de la riqueza orgánica en una roca madre. Aquí hay diferentes parámetros, que uno tiene básicamente mucho de pirólisis, que es una técnica analítica también como el medir el TOC, o parámetros de petrografía orgánica, que le mostré yo recién la riqueza. Uno puede definir, bueno, qué tipo de fluido estoy buscando yo. Estoy buscando petróleo y gas, o estoy buscando gas. Entonces, si me quiero buscar por tipo de fluido, me voy más profundo, digamos. Acá estoy generando petróleo negro y acá estoy generando un condensado, digamos, en estos pozos, digamos, que analicé roca. Y esto básicamente uno lo va a ver en la distribución vertical. Si uno pone un pozo horizontal en este intervalo, genera un petróleo de 25, 28 grados PI, y si me voy acá, voy a generar un petróleo de 35 o 40 grados PI. Es decir, va a cambiar en función de la madurez, la profundidad, va a cambiar el tipo de fluido. Y depende de la zona que me vaya, por ejemplo, zonas más ricas, digamos, voy a asegurarme mayor producción de hidrocarburos, y eso lo está reflejando este parámetro que le decimos S1, que es una pirólisis de la cantidad de hidrocarburo líquido que hay en la muestra. Fíjense que a medida que aumenta la madurez, este parámetro aumenta, y esto uno lo está buscando como indicador de las zonas o sweet spot, es decir, dónde yo pondría un pozo y para asegurarme la producción de hidrocarburos, ¿no? Más que todo petróleo. Entonces, así, esa es una de las cosas que nosotros trabajamos en geoquímica, básicamente cuando se está, ya sea en etapa exploratoria o en etapa de delineación o desarrollo, tratar de definir los mejores sectores dentro de un intervalo que nosotros consideramos shale, donde navegar o donde desarrollar con pozos horizontales de este tipo de play. Eso abarcamos en el primer bullet. Vamos a ver un ejemplo de otro ejemplo que hacemos, que es, por ejemplo, tipo fluido. Yo les mencioné esto, nosotros que podemos generar mapas. A partir de la madurez hemos generado predicción de hidrocarburos, y fíjense cómo esto
a medida que desarrollo diferentes pozos a diferentes profundidades, como que puedo generar petróleo de 43 grados API acá, y si me voy a la base, este pozo que está en otro nivel, digamos, cocina, creo que se lo habrá mencionado Mariana más de una vez, nosotros a Vaca Muerta, una nomenclatura que tenemos en YPF, pero si van a diferentes empresas o operadoras, van a ver que a los diferentes intervalos de Vaca Muerta le ponemos diferente nombre. Nosotros le llamamos cocina en la parte inferior y más rica, digamos, de Vaca Muerta, donde muchos de los desarrollos comenzaron a este landing o este nivel de navegación. Fíjense en este ejemplo cómo yo puedo usar parámetros de madurez de roca para predecir tipo de fluido. Yo después cuando voy y perforo, fíjense, se ve el mapita acá tengo el mapita de riqueza orgánica. Hay una correlación que hemos establecido en YPF donde a partir de la riqueza, de la madurez de la reflectancia vitrinita podemos predecir tipo de fluido. Y si yo me voy a un pozo acá y usando los datos de madurez de vitrinita puedo inferir tipo de fluido. Después cuando perforo el pozo, básicamente encuentro con la distribución vertical de los fluidos, aumenta la madurez con la profundidad, aumenta la densidad con la profundidad. Fíjense cómo esto impacta en los colores, tanto y así en la viscosidad y en el borde de los fluidos que produjo ahí. Después, esto que les mencioné nosotros recién, que una vez que uno establece patrones de madurez de roca, se han establecido diferentes correlaciones entre roca y petróleo. Entonces, estas son correlaciones propias de YPF que tenemos. Uno puede entrar con un dato de roca que he medido en un pozo, entro a estas correlaciones y puedo predecir, por ejemplo, densidad API para una determinada profundidad. Y eso ha llevado en los últimos tiempos, y esto no sé si después lo podemos compartir, Mariana me dirá o no, porque capaz que este uso interno YPF, por suerte no lo estamos grabando, pero bueno, después vamos a compartir un mapita parecido a este, donde tenemos nosotros rankeado básicamente los diferentes bloques y qué tipo de fluido vamos a producir, ¿no? Todos estos bloques son de petróleo, estos bloques son de condensado, petróleo liviano, y estas zonas de gas seco, ¿no? Todo esto atado básicamente con, en su momento en etapa exploratoria, esas son estrategias que toman las diferentes empresas para decir, bueno, cómo se van a posicionar en la cuenca o hacia dónde se van a mover en función del tipo de fluido. Entonces ustedes a partir de datos roca, uno puede decir qué tipo de fluido va a producir, entonces moverme en este intervalo, qué bloque estarían fuera de la zona de interés, que se me ve un bloque de acá o un bloque de acá, sé que voy a salir de la que le decimos la zona de shale, de Vaca Muerta. No quiere decir que no se vayan a producir los carburos, pasa que los que se van a producir ahí, los pocos que se produzcan no van a ser comerciales. Previsión tipo fluido. Vamos a ver después, ya cuando ya definimos en la roca dónde navegan los pozos, a través de todo el estudio de roca vimos mapeo y vamos a una zona, un bloque, y bueno, decir, bueno, ¿qué tipo de fluido voy a producir en este pozo horizontal? Entonces, también con la geoquímica nos metimos ahí, hemos trabajado con o venimos del año 2000 bien adelante, y a partir del año 2020 se potenció esto, toda la aplicación a tratar de entender los fluidos producidos en cada landizón, digo yo acá, o nivel de navegación, y cómo lo usamos esto para luego estudios de interferencia, altura de drenaje. Básicamente, mostrita de petróleo, fíjense, petróleo de menor grado API, petróleo de 42 grados API, como aumenta la densidad API a estos petróleos de color amarillento, fíjense que aumenta la densidad, impacta directamente en el color, en la muestra, la viscosidad, el vigor. Entonces, los petróleos uno los define como una mezcla compleja de hidrocarburos. Analíticamente, estos petróleos se analizan de técnica común que uno puede encontrar en el laboratorio, digamos una cromatografía gaseosa capilar con detección field, o en la jerga inglesa se llama High Resolution Gas Chromatography. Básicamente es inyectar una gotita de petróleo en un cromatógrafo y en función del peso molecular se van separando los hidrocarburos de menor peso molecular hasta mayor peso molecular. Esta técnica es cuantitativa de C5 a C40 y uno puede identificar los diferentes cortes de hidrocarburos que hay. Hidrocarburos más livianos en este ámbito y hidrocarburos más pesados. Esto le damos otro fingerprint. Básicamente lo que hacemos es detectar una gran cantidad de picos que nos dan idea a nosotros de qué tipo de fluido está en ese reservorio y ver si ese fluido es diferente entre un reservorio y otro.
Y es como el fingerprint, es como me voy a destilar de ustedes. Cada petróleo, cada reservorio, sea convencional o convencional, tiene su propio fingerprint, su propia huella digital. Y esto nos da información a nosotros para hacer estudios reservorios, ver continuidad lateral o vertical de fluido y hacer estudios de reservorios y producción. Nosotros esto lo usamos en no convencional para tratar de ver, ok, los petróleos que produzco en un determinado landing zone o reservorios es diferente o no al otro. Fíjense en este ejemplo, básicamente se puede ver que hay diferentes nubes de diferentes colores. Entonces estamos viendo que un petróleo generado en cocina es diferente a un petróleo generado en el orgánico inferior, que otro landing zone, que conocemos acá muerta, a otro nivel del orgánico superior. Entonces usamos esta técnica analítica cuando analizamos petróleo para caracterizar los fluidos que estamos produciendo en cada intervalo productivo de vaca muerta. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos un pozo, diferentes dos pozos, tenemos 4 pozos acá, un pozo a lo que le decimos el orgánico superior, 2 pozos al orgánico inferior, que ven acá el marroncito, y un verde sería un pozo a la cocina, el nivel más rico donde se desarrolla. ¿Qué hacemos nosotros? Muestreamos los petróleos, se mide la densidad de grado API y se observa básicamente que esta densidad API aumenta de tope a base. Si los petróleos mayor densidad API está en la cocina. Fíjese, estamos hablando de petróleos negros. Fíjese un fingerprint de esos petróleos, como podemos caracterizar. Son muy parecidos, pero hay pequeñas diferencias que uno busca desde el punto de vista geoquímico para estudiarlo. Y después cuando genero diferentes gráficos de esos hidrocarburos que van entre carbono 6 o 7, veo procesos, veo si se pueden diferenciar un petróleo de otro, y finalmente, generando gráficos como este que tengo acá, veo que los petróleos de los niveles inferiores, por ejemplo, de este nivel que está acá, de este pozo, digamos, que navega este intervalo, digamos, orgánico superior, es más maduro, tiene menor madurez de generación que los petróleos generados en este intervalo y que a su vez los petróleos más profundos, ¿no? Entonces eso a nivel geoquímico se obtienen diferentes parámetros geoquímicos que nos permiten diferenciar los petróleos generados en los reservorios más producidos, en los reservorios más someros, de los más profundos. Y también usando parámetros de madurez como condiciones reductoras. Fíjense que yo uso diferentes combinaciones de gráficos, más que todo para buscar diferencia entre los fluidos que están de cada reservorio. Entonces, este objetivo es caracterizar los fluidos que estamos generando o produciendo de cada intervalo y ver que ese fluido que está en ese reservorio, qué variaciones tiene areales y verticales, no solamente comparando entre los diferentes niveles de navegación, sino cómo varía arealmente el fluido dentro de un cierto intervalo para tratar de entender si esas variaciones nos permiten dar algún tipo de información con respecto a dónde está produciendo el pozo. Y Martín, ahí estás colocando datos, digamos, de un periodo de tiempo de producción, o es de la puesta en marcha, o de qué momento, digamos, sería. La mayoría son de estos estudios, nosotros en IPF lo estamos restringiendo desde que comience la producción, la PEM, digamos, hasta 6 meses o 1 año de producción. Ese es el análisis, el muestreo que hacemos, ¿no? Tenemos una foto, digamos, de esos 6 primeros meses o el año de producción. Hasta ahí llega nuestro análisis. Claro, sí, y generalmente tienen que tener toda la información junta para después cruzarla, digamos, ¿no? Sí, generalmente por metodología analítica es preferible analizar todas las muestras en conjunto para evitar algún tipo de errores asociados a errores. Uno dice que asociado a la toma de preparación de muestras de laboratorio, inyección en los cromatógrafos, si el cromatógrafo cambió, le cambió la columna, un proceso así, para evitar todo el ruido, porque estamos buscando detalles muy finitos, digamos, más que todo en una roca madre que desde el punto de vista de materia orgánica, esos 200, 300 metros que les comenté, es idéntica. Los únicos cambios importantes están asociados a madurez y riqueza orgánica. Entonces, cuando estamos buscando, metiendo la lupa, generalmente lo que hay que minimizar son los errores de analítico. Entonces se prefiere, una vez hecha toda la colecta de todas las muestras, analizarlos todo en conjunto. Y si lo harías menos tiempo, ¿no sería también igual de eficaz? O sea, no sé, digo, 3 meses y sacar una conclusión. Sí, después de
lo que hemos avanzado esto en estudiarlo, cuando empezamos a aplicarlo a esta técnica. Nosotros yo lo aplicaba antes en lo que éramos reservas convencionales, pero después empezamos lo convencional, empezamos a partir del año 2019, ¿te acordás? A usarlo. Antes empezamos por un año y ahora después de haber recorrido unos cuantos años, 5 o 6 años de aplicar la técnica, y más que todos los bloques que están en desarrollo, con 3 meses captamos todos los principales cambios, digamos. Se puede decir, sí, ahora estamos moviéndonos a menores periodos de muestreo. Claro, porque eso, como para comentarlo a los chicos, a veces llevaba como mucho tiempo para la toma de decisión si estaban o no interferidos, ¿no? Entonces, es como que toda esa experiencia que se hizo en este tiempo está acortando el periodo, digamos, de análisis para tomar la decisión antes. Está bueno. Sí, y más ten en cuenta que, no sé, no dije antes, pero son, a comparación de otras técnicas de monitoreo, las técnicas geoquímicas son básicamente baratas, básicamente toman una muestra de petróleo y los análisis cromatográficos son baratos en función de usar trazadores, sensores. Entonces, cuando uno busca, más que todo en este desarrollo masivo, técnicas como esta, trata de buscar algo que sea barato, que dé información, pero como decía Mariana, algunas veces necesitamos algún tiempo de que muestrearlas, toman las muestras en los pozos, de ahí se envían desde Neuquén, digamos, por ejemplo, estamos hablando de Vaca Muerta, acá a Buenos Aires, se juntan las muestras en un archivo que tiene IPF en Avellaneda y ahí se envían a analizar. Entonces, puede llevar desde el muestreo, que estamos hablando de 6 meses, más la parte analítica, son estudios que van entre 8 y puede llegar a un año, depende de la complejidad, ¿no? Y la cantidad de pozos involucrados. Entonces, la toma de decisiones, generalmente, cuando se hacían estos estudios, llegaban, digamos, posteriormente para el estudio del PAD. Pero ahora, para hacer eso, para cortar los tiempos, en función de lo que hemos visto, con 3 meses de muestreo es suficiente. Sí, también lo que está bueno ahí, Martín, es que se está haciendo como una base, digamos, de pozos y de adquisición de información en diferentes tiempos, ¿no? No sé si esa otra compañía tiene, digamos, esa información. Como que están haciendo una base de adquisición de información que la mantienen ahí para el momento que la necesiten utilizar, ¿no? Con otras cosas que seguramente va. Sí, mucho esto de lo que en su momento vimos con vos, ¿te acordás? La interacción entre pozos padres e hijos. Nos sirvió la captura de algunos pozos viejos que habíamos mostrado en su momento, para posteriormente, cuando se perforaba un pad cercano, tratar de ver las interferencias, digamos. Entonces, eso también nos ayuda, digamos, a tener una buena base de datos cuando uno testea un landing nuevo, un pad cercano, que de ahí se puede sospechar interferencia o cambiar el distanciamiento o el diseño de estimulación. Esa base generada originalmente nos da una herramienta para tener una respuesta más rápida. Otra empresa, no sé si tienen, las empresas que están trabajando en cosas similares son Shell está trabajando en los bloques, también está la gente de Vista trabajando. Todas las empresas están haciendo estos estudios, ¿no? Uno cuando después intercambia información vas a ver que, bueno, vos lo has visto, ¿no? Hay que ahora que estás como líder, que muchas empresas proponen hacer este tipo de captura de esta información, o cuando hay intercambio de información también se ve que han generado estudios de geoquímica, ¿no? Ya sea como en petróleo como en gas. Sí, y se utiliza bastante. Este ejemplo, sobre todo, bueno, que lo cuente. Bien, entonces, básicamente lo que hacemos ahí, una vez establecido, básicamente, con estos análisis de petróleo que les decía yo, fíjense que los petróleos que navegan este reservorio, que decimos cocina, son muy diferentes a los de lo orgánico inferior y son diferentes, lo podemos reconocer bien, básicamente. Entonces, uno lo lleva básicamente a lo que se perseguía en su momento, un objetivo que tenían los grupos de estudio, tratar de ver si había interferencia, ¿no? Es decir, había comunicación. Este pozo, por ejemplo, el pozo 1 que está navegando el OS1, un órgano superior, el drenado de ese pozo viene del landing navegado o puede estar produciendo de otro intervalo, ¿no? Hablando de 100 metros, bueno. O este pozo que van a cocina, digamos, están produciendo solamente cocina, o puede tener un tipo de contacto entre niveles inferiores, como puede ser el órgano inferior si está produciendo de cocina.
Acá estamos hablando que tenemos entre 40 y 50 metros de diferencia entre los navegan los pozos horizontales al horario inferior versus pozo a cocina. Entonces, con esta técnica, y por lo menos en este estudio se ve básicamente lo que se puede reconocer bien los petróleos de cada uno de los niveles navegados, así que no hay interferencia vertical, cada pozo está drenando de su intervalo. Lo que no se ve cuando se quiso comparar los petróleos de este pozo al mismo landing, estamos hablando de petróleos que el pozo 2 y pozo 3 que producen el horario inferior, con este distanciamiento se ve que los petróleos son muy parecidos, ¿no? Entonces, acá hay un limitante de la geoquímica, cuando dos fluidos son iguales o idénticos, uno habla de un único compartimento, es decir, que el fluido que está acá en este reservorio es el mismo, entonces los pozos producen el mismo reservorio, o en el periodo de maestreo, estos pozos estaban vinculados y estaban drenando el mismo volumen de roca. Son las dos posibles interpretaciones que eso con otras técnicas, integrando la información de acá, se puede resolver. Pero bueno, esta es la información cuando uno habla de geoquímica reservorio, para todo el tema de ver caracterización de intervalos o de landing zone y ver el tema de interferencia, ¿no? Esto es una aplicación que estamos viendo de geoquímica a la parte de no convencional. Y también lo que yo mostré de petróleo acá lo estamos haciendo en gas. Gases, cuando nos movemos de la ventana de los yacimientos de gas, nos movemos a los petróleos, perdón, del yacimiento de petróleo que les mostré recién. Entonces son petróleos negros, usamos la cromatografía gaseosa capilar. Cuando vamos a gas como fluido, la cromatografía que les mostré recién no funciona. Usamos una cromatografía más simple para apuntarle a lo que le decimos los gases hidrocarburos que van entre metano y pentanos, S1, S5, pero complementamos esta información con la parte de isotopía. Básicamente le apuntamos a la molécula de los hidrocarburos. Saben que los hidrocarburos, básicamente estamos hablando de carbono e hidrógeno, y si uno hace un análisis elemental, estamos hablando que el 98% de una molécula de cualquier hidrocarburo es carbono e hidrógeno, ¿no? 87% carbono, el otro es hidrógeno, y algunas trazas de oxígeno, y hay algunas trazas de azufre, níquel y vanadio. Pero básicamente estamos hablando de carbono e hidrógeno. Entonces, con la isotopía le estamos apuntando a los átomos de hidrógeno y a los átomos de carbono que están en estas fracciones de gases, con la idea de darnos información de tipo de fluido que va a haber, qué madurez alcanzó de soterración, y aplicar lo mismo que vimos recién para petróleo, usarlo como para el tema de gas. Un ejemplo de un bloque, básicamente tenemos diferentes locaciones o paths, fíjense este que está acá y hay después dos locaciones acá. Tenemos diferentes pozos que navegan diferentes niveles de interés. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nos movemos a gas? ¿Podemos usar la geoquímica para el tema del shale gas? Bueno, entonces se hizo una campaña de muestreo, se tomaron gas de producción de estos diferentes pads o locaciones que producen diferentes reservorios, y se hizo un mapeo geoquímico, básicamente usando la composición de abundancia de los hidrocarburos más los isótopos de carbono de C1 a C5. Y fíjense que se puede diferenciar bien con... Martín, discúlpame, no Gráfico. lograba Hola. andar el micrófono. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí, perdón, es que no podía hacer andar el micrófono. Te escucho, Gisela, ¿no? Sí. Sí, Gisela. Sí, ahí en lo que veíamos recién, en el gráfico de las interferencias. Este tipo de estudios solamente se utilizan para estudiar los efectos entre child nomás, o también se puede usar para analizar parent child y ver, no sé, interferencias con los pozos más viejos. Sí, no sé si se utiliza o cómo lo hacen. Originalmente usábamos para pozos del mismo PAD, digamos, estos child, pero después cuando empezamos el desarrollo, más en los bloques tienen desarrollo masivo o desarrollos avanzados, como en el caso de YPF está ahí en Loma Campana, eso también lo usamos para ver efectos parent-child. Sí, si teníamos este pozo, digamos, muestreado originalmente, digamos, este pad, y viene otro pad, por ejemplo, y perfora un pozo acá, otro pad, ¿no? Este es un dibujito, no sé si están viendo, y perfora acá. Sí, se ve, bueno, disculpen que no tengo para dibujar mucho, pero
también agarramos estos pozos, los muestreamos y luego los comparamos y vemos este distanciamiento, digamos, que tenemos acá. Si vemos algún tipo de interferencia en los pozos o estos que están acá, depende de los distanciamientos que estén evaluando, diseño de estimulación, etcétera, lo estamos usando también. Ah, ok, perfecto. Y Mariana fue una de las precursoras que empezamos a trabajar esto en Campana ahí para ver interferencias parent-child, digamos, esta técnica. Nosotros siempre lo usamos para pozos padres standalone o la primera etapa de desarrollo para ver child, pero después y ya había visto una bibliografía, vimos trabajos donde empezamos ya no solamente en Campana ahora, sino en otro blog que también se están haciendo estudios similares, ¿no? Ah, ok, perfecto, gracias. ¿Ah? ¿Y por qué se podría ver, digamos, la diferencia ahí de dos pozos que están a mismo nivel, ¿viste? Que están interferidos. ¿Por qué lo podría llegar a ver, digamos? Porque si el pozo padre, por el tiempo de producción que tiene, cambia sus características o sigue manteniéndose en condición original. El pozo padre, viste que a medida que pasa el tiempo, sí, hemos visto que básicamente hay, a nivel de fluido se vuelve petróleo más liviano, ¿no? La densidad va aumentando. Entonces, un fenómeno que llamamos fraccionamiento composicional, básicamente hay una capacidad de los hidrocarburos más pesados quedar retenidos en este tipo de play. Estamos hablando que tienen porosidad muy baja, digamos, entonces en las moléculas más pesadas le cuesta moverse en este tipo de reservorio. Entonces hay una facilidad, digamos, en las moléculas más livianas de producir con respecto a las más pesadas. Eso se observa en cambios de densidad en el tiempo, si aumenta la densidad de los petróleos, baja la viscosidad, baja la fracción C20+, y puede estar acompañado o no con un aumento de GOR, digamos. Todo esto hace que haya cambio en el pozo padre a medida que pasa el tiempo. Y cuando fracturamos un hijo, digamos, y le está interfiriéndolo al padre, una vez que creo que lo habíamos discutido con vos, digamos, si esas fracturas lo que hacen es comunicar al padre o refractura nueva roca, digamos, eso impacta directamente la composición del fluido del padre y se ven cambios tanto de densidad como de la cromatografía, ¿no? El padre viene con estimulación, cuando le afecta un pozo hijo, se resetean las condiciones geoquímicas, entonces uno puede usarlo como herramienta para evidenciar esa interferencia o no. Claro, y recuerdo, digamos, que el blanco que queríamos usar era como la condición original del padre, ¿no? O sea, esa era como la condición a la que tenían que llegar, y si estaba a medio camino, digamos, el hijo, estaría interferido, una cosa así, ¿no? Sí, sí. Y cuando no hay interferencia, esas cosas no se ven, básicamente. Es decir, el petróleo sigue, si el padre y el hijo no hay interferencia, cada uno sigue evolucionando de forma independiente, ¿no? Claro. A diferente tiempo, digamos. Sí. Bueno, y tema de gases, yo no sé si que Mariana quieren parar 5 minutos porque me falta ver algo de gases, o le meto derecho porque no, si no llegamos a las 2 horas. Y yo no los quiero, más la gente que va a salir, la gente joven que sale bien a la tarde. Yo porque soy grande y ahora me meto en la cama, pero digamos, no sé qué quieren hacer. Como quiera la mayoría. Si vos vemos este caso de gas, sí. Vemos este caso de gas, paramos 5 minutos y después vemos 2 aplicaciones más de lo convencional y así estiramos las piernas, caliento el mate y tomo un poquito de agua. Dale, Martín. Dale. Fíjense el tema de gas, parecido como el tema de presión petróleo. Acá usamos otras técnicas que son cromatografía gaseosa e isótopos. Y lo que vimos es que isotópicamente también yo puedo diferenciar, digamos, por estar usando la isotopía de los gases que va de C1 a C5, puedo diferenciar los pozos que están producidos, los pads primeros, es decir, que si yo me muevo de este pad para acá y de acá para acá, estoy teniendo, por ejemplo, estoy comparando el pad 3 con el pad 4 y el pad 9 que está acá, se ven cambios en la química de los gases. Entonces siguen diferentes patrones geoquímicos. Y a su vez, cuando hago un análisis más detallado dentro de un pad, veo que son diferentes. Entonces también puedo diferenciar los landing zone que están produciendo
estos pozos en cada par. Entonces los isótopos de los gases combinados con la cromatografía es otra herramienta que usamos para ver si estoy produciendo, los gases, el pozo está produciendo de un determinado intervalo o no. Hemos hecho casos que hemos visto que hemos testeado pozos de gas, digamos, que tienen la misma señal geoquímica. Entonces ahí se está hablando de una interferencia vertical y en el mismo bloque, digamos, se han abierto o han cambiado el diseño de estimulación, o nos hemos alejado entre los landing y ya es posible separar los gases que están produciendo. Entonces, esta herramienta junto con otras, básicamente, ayuda a entender bien cómo es la dinámica de la producción de este tipo de play, ¿no? Tanto sea en petróleo como en gas. Martín, ahí Sí. me queda una duda con respecto al gas. Por ejemplo, eso, si no tenés variación de fluido, si tuvieras variación de fluido areal, ¿serviría igual para identificar, digamos, eh, si son iguales o distintos? No sé. Me genera la duda, viste, en el gas y condensado, que vos te movés unos metros y ya tenés otro fluido. Si podés llegar a identificar cuando hay variaciones de fluido, usar la técnica esta. En gas seco sí, obviamente, porque todo es gas seco y no vas a tener una diferencia, pero en gas y condensado lo podrías usar. Sí, sí. En gas y condensado sí, en entorno más complicado usar esta técnica cuando estoy en gas seco. En gas seco estamos hablando casi todo metano, o no, abundancia de metano, y la isotopía nos va a decir, la técnica esta tiene limitante la geoquímica cuando los fluidos tienen el mismo origen, las mismas características geoquímicas. Entonces, si es todo gas seco, me va a dar más o menos la misma variación isotópica y la misma composición molecular. Arealmente, Entonces, arealmente, claro. Entonces ahí no lo podría usar. Para mí, te diría, bueno, ahí tengo un límite geoquímico. Pero cuando hay cambios en la composición de gas húmedo, condensado y madurez, la madurez como vimos, a ver, ahí no tengo un pocito acá para mostrarte. Pero esto, por ejemplo, si esto fuera un perfil geoquímico, si yo mido la madurez aumenta con la profundidad. Es un ejemplo. Entonces, sumamos que esto fuera madurez, no es la madurez, no es la porosidad, pero la madurez, digamos que con la profundidad acá es más maduro y acá es menos maduro. Estamos hablando, por ejemplo, del RO, la madurez vitrinita. Entonces, a medida que yo me voy, si testeo este pozo o este pozo o este, voy a tener diferentes tipos de madurez que impacta en el tipo de gas. Acá voy a tener gas más húmedo, digamos. Esto voy a tener mayor C2 más. Y acá voy a tener menor C2 más. Se va a volver más rico, digamos, más seco el metano. Entonces, yo tengo una variación vertical de la composición del gas, es lo que se debería observar. Y si yo me muevo en vaca muerta de este a oeste, también cambia la composición del gas. Entonces yo juego con estas variaciones de los fluidos que me impactan no solamente la abundancia de los gases, sino también las relaciones isotópicas. Claro. Bueno, les propongo parar 5 minutos, no sé, son las 8:20, 8:25, volvamos, que se practica las piernas, calentar el agua para el mate, no sé si lo alcanza. Y vemos un casito más de interferencia, altura de drenaje y otras aplicaciones estamos viendo con el tema de geoquímica. Dale, Mate. Dale, perfecto. Dale.
Bueno, ¿están ahí? Sí. Yo estoy Sí. por acá. Sí, sí. Bien, 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 vamos. Muy bien. Último esfuerzo. Bueno, de todo lo deben apreciar mucho Mariana que pones clase hasta ahora, ¿no? Bien, la última hora. No queda otra. No queda Martín. otra. Ujú. Sí, como estás vos, te imagino. Bueno, otras cosas que estamos haciendo con geoquímica es la parte de, aparte de interferencia que vimos recién, el tema de estimar altura de drenaje. Básicamente es, recién vimos en estos ejemplos, a ver, como vemos acá, decir, bueno, sé que este pozo está produciendo de este nivel de navegación, o cocina, o landing, como quieran llamar, y sé que yo puedo diferenciar los petróleos de cocina versus los del orgánico inferior, entonces está bien, no están produciendo, pero realmente de cuánto está produciendo de roca, digamos, qué espesor de roca, estamos hablando de todo este intervalo, digamos, estamos hablando de 40 centímetros, o crece, básicamente lo que queremos hacer ahora es tratar de estimar bien cuánto crece para arriba y cuánto crece para abajo, esta fractura, no solamente cuánto crece la fractura, sino de qué volumen de roca fracturado es realmente el que está drenando al pozo. Entonces vamos a algo que llamamos en la jerga americana, van a encontrar como DRV o Drainage Rock Volume, o altura efectiva de drenaje, básicamente es acotar el volumen de rocas que está drenando al pozo, que eso va a cambiar en función de cómo se navega el pozo, el diseño de estimulación, pero básicamente nos está dando información realmente de ese volumen de roca que drena, por lo tanto nos permite básicamente optimizar lo que sería el distanciamiento óptimo entre los pozos para tratar de maximizar el drenado de estos tipos de reservorios, ¿no? Ya sea distanciamiento vertical como horizontal de los mismos. Bueno, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo estamos haciendo este tipo de estudio con geoquímica. Acá lo que hacemos es, aquí voy a quedar las notas del otro, acá integramos datos de roca con datos de petróleo. Entonces, supongamos el caso este que tenemos un pozo vertical, donde tenemos corona, testigos laterales y pozos horizontales donde tomamos petróleo de producción. Entonces, tenemos el pozo vertical y tenemos un pozo 2 que va a cocina, un pozo 4 que va al orgánico inferior y un pozo 3 que va al orgánico superior. Entonces, la idea es tratar de decir, bueno, este petróleo que está produciendo alguno de estos pozos, de qué espesor de roca está viniendo al pozo. Y si ese espesor de roca es simétrico, básicamente siempre aporta el mismo volumen de roca, o a medida que pasa el tiempo se ven cambios, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos dos muestras de petróleo, como ya les mostré, tomamos datos de, en este caso fue un dato de una corona, se sacaron plugs de la corona, sacaron básicamente unos cilindros de la corona, y lo que se hace, se extrae mediante un lavado, digamos, con un solvente, se extrae el petróleo que está en la corona, o en la roca, y lo que le hacemos a ambas fluidos, el petróleo de producción, como a los datos de la corona, se aplica la misma técnica analítica que mostré recién. Básicamente es extraer, comparar los petróleos y decir, bueno, este pozo realmente que está acá, ¿de qué volumen de roca está drenando? Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo para ver básicamente lo que es altura de drenaje. En este ejemplo lo que hicimos, bueno, fue muestrear este pozo, tomaron a partir de la PEN, se tomaron de esta cantidad de muestras. Fíjense cómo, a ver si se ve, acá. Fíjense, esto ya lo vimos para otros pozos parecidos, como los petróleos del nivel superior tienen esta característica, densidad de 44 ppi, medida que me voy moviendo hacia niveles inferiores, por ejemplo, en este nivel que cocina, produjo un petróleo de 48 grados pI, ¿no? ¿Cómo se ve esto en lo que hicimos a nivel de roca? Tomamos el pozo este vertical que tenemos acá y tomamos cada 2 metros de todo este espesor de roca, se sacó un plug. Sacó un plug y se extrajo el petróleo. Entonces teníamos bien mapeado las características geoquímicas de todo el intervalo de vaca muerta, ¿no? Que abarcaba tanto los niveles como productivos como los no productivos, que fueron estos que están acá. Y se extrajo ese petróleo y se analizó. Fíjense, acá están todos estos intervalos. Acá está la roca analizada. Acá están los 3 pozos navegando, el pozo 3, 4 y 2. Y estos son extractos, es decir, de petróleo extraído de la roca, que luego se van a comparar
es decir, diferentes intervalos de acá de la roca, en la vertical sacamos los petróleos. Fíjense que hay pequeños cambios, y fíjense que también tuvimos una muestra de Catriel. Catriel o Tordillo, como está acá, la corona llegó hasta Catriel. Fíjense que los petróleos que están en Tordillo o Catriel son diferentes a los petróleos que tenemos en Vaca Muerta. ¿Esto por qué se metió y se tomó una muestra de Tordillo? Porque hay algunas hipótesis que cuando yo fracturo una cocina puedo llegar a estar comunicando niveles inferiores o superiores, llegamos a estar contactando regresivos, como en el caso acá, oyéndome la fractura crecer para abajo. Entonces, aprovechando que esta corona había atravesado unos metros de Tordillo, se tomó una muestra, se extrajo el petróleo, luego se lo comparó con los petróleos producidos en cocina y ver si realmente se observaba ese tipo de input. Entonces vamos a ver los petróleos. Fíjense que los petróleos, como vimos antes, podemos reconocer bien los petróleos de cocina versus los del OI o IOS, que hay cambios, digamos, en la vertical. Los mismos parámetros los vi para la... perdón. Esto es petróleo, bien. Y los extractos de la roca. Y luego lo que hizo fue compararse, básicamente, a ver si lo veo acá, exacto. Se comparó básicamente cómo cambiaba la producción. Lo que se vio que en el pozo 3, que va a la ignición superior, durante el periodo de muestreo, la composición de petróleo no cambió en el tiempo. Se mantuvo más o menos igual y se vio que casi el 80%, cuando se hizo el estudio de locación, tratar de comparar el petróleo producido con el petróleo que está en la roca, se vio que venía del landing zone navegado, pero también aportaba en forma menor importante la parte superior y la parte inferior, pero todo se restringía al OS. Cuando se vio la cocina se vio algo parecido, pero el aporte en la OS en la cocina no venía básicamente del nivel navegado, sino de la parte inferior. Entre un 50 y un 60% de esa locación venía la parte inferior a la parte drenando la parte inferior, pero no llegaba a Tordillo, así que una cosa importante se vio en este estudio es que Tordillo no estaba aportando durante la producción del pozo de cocina y que esa producción se restringía básicamente a la parte inferior del landing navegado. Y donde sí observaron cambios importantes fue en el pozo del orgánico inferior. La primera muestra, en los primeros meses, se vio que este pozo no solamente estaba drenando del orgánico inferior, sino que estaba produciendo algo del regresivo y algo del OM. Y a los 6 meses se desconectó el OM y la concentración, fíjense, esta es la foto al comienzo de la PEM, se ve un alto aporte de niveles superiores al pozo, y cuando vamos a una muestra casi a 6 meses después, se ve que sigue aportando algo el OM, pero se restringe. El mayor aporte se da a nivel navegado en la parte inferior del mismo. Es decir, que hubo un cambio en la composición del petróleo y esos cambios nosotros se pueden evidenciar de dónde está viniendo el drenaje. Entonces, con esta información uno puede sumar asociado a si hay interferencia o no, si esa interferencia se mantiene en el tiempo y de dónde está viniendo la producción de petróleo. Martín, esto está bueno Sí. porque, viste, cuando nosotros estudiamos toda la parte de fractura con los chicos, a veces pensamos que estamos produciendo del nivel landing que decimos, ¿no? Y acá te muestra que en realidad está creciendo mucho más allá de lo que pensamos y aportando un tiempo considerable de ese landing. O sea, por eso también, bueno, es importante, digamos, dejar separados los pozos una distancia considerable. Bueno, y estos estudios un poco determinan eso, ¿no? Claro, es soportar, digamos, si se está haciendo desdistanciamiento o forma de producir los pozos, si se ve que ese drenaje se restringe al nivel navegado o ese drenaje viene de otro intervalo, ¿no? Por afuera de ese nivel navegado, y si es simétrico, digamos. También que, por ejemplo, fíjate que acá, por ejemplo, el caso, este es el mismo pozo, digamos, el pozo vertical, donde está navegado el nivel orgánico superior, el pozo al orgánico inferior y el pozo de la cocina. Fíjate el pozo a cocina. Se ve que entre por ejemplo, un 20%, un 30%, pongamos un promedio, la altura efectiva de drenaje de este pozo de la cocina se estimó en 40 metros, es decir, todo el intervalo de la cocina. No llega a producir tornillos, pero la producción no viene a estar navegando el pozo, sino que mucha de la producción está viniendo en la parte inferior y se mantiene constante en el tiempo.
Eso pasa para el pozo cocina. En el caso del pozo Loese, se ve que todo el aporte viene en la zona navegada, casi un 80%, y después hay un aporte simétrico por encima y por debajo. Entonces depende mucho, eso está básicamente condicionado por las características de las rocas, la litología, las condiciones de estrés, la geoquímica, todo, la polimia petrofísica. Depende del landing, esa zona que está drenando se mantiene constante o cambia en el tiempo, ¿no? Y para este caso lo que pudimos ver básicamente cuando comparamos estas zonas de donde está drenando, lo comparamos con el modelo geomecánico hecho y de la identificación de las barreras, fíjate que hay una concordancia de cuando se hizo el estudio acá, de dónde estaban las barreras geomecánicas identificadas con la zona donde está produciendo el pozo, ¿no? Eso también está bueno, digamos, cuando uno empieza a interactuar con diferentes disciplinas y ver que hay un macheo de lo que uno identifica a nivel de barreras productivas con lo que se está viendo a nivel de producción del pozo, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno. Lo mismo vimos para gas. Yo voy a pasarlo rápido. Porque es parecido al otro. Que no quería mostrar esto. Se pasó. Déjenme, acá les voy a mostrar este caso. Fíjense, un caso donde teníamos, ¿cómo usamos para ver la geoquímica de gases? ¿No? Teníamos un estudio de un pad, por ejemplo, que está acá, digamos que tiene este distanciamiento. Fíjense que vamos a ver el caso de cocina versus orgánico inferior, había 33 metros, y otro pad, digamos, tenía otro distanciamiento, 42 metros. ¿No? Pero testeando los mismos landing, cambia sutilmente el diseño de estimulación entre uno y otro pad. ¿Qué se vio a nivel de gases? Fíjense cuando el pad 1, que está acá, dice que cuando comparamos los petróleos los gases producidos en el pozo del orgánico inferior y la cocina eran iguales, pero el del OS es muy diferente, ¿no? Entonces, esto que hablo cuando hay similitud geoquímica, para la geoquímica es un solo fluido. Entonces acá no veo diferencia. Entonces uno se puede hablar que hay un solo fluido compartiendo cocina con orgánico inferior, o que están mezclados, están básicamente comunicados, o hay mezcla o hay interferencia. Este pasó en el pad 1, digamos que se veía que había un distanciamiento entre 30 metros entre el nivel navegado por la cocina y el orgánico inferior, y yo los veía geoquímicamente parecidos. Esto también se cerraba con los perfiles estos de producción, digamos, presión de boca pozo, digamos, donde cerraban un pozo, le impactaba al otro, entonces había una concordancia, digamos, de la respuesta entre pozo, que lo veíamos en geoquímica. Esto Mariana se lo puede explicar mejor que yo, bueno, mi expertise. Entonces veíamos una marcada interferencia entre cocina y orgánico, digamos, entre estos niveles testeados a nivel de este pad, ¿no? Y fijemos, a ver, pad 2, ahí está. Oh, me falta el pad 2. Bueno, acá se ve interferencia. ¿Y después qué pasa? Cuando venimos, no ese que quedó bloqueado, bueno. El pad 2 hizo el mismo estudio a diferente distanciamiento y podíamos reconocer bien marcado la cocina y el orgánico. Entonces, a ese distanciamiento ya se podían diferenciar. Entonces, lo que sirve de alguna vez esta técnica es decir, para optimizar cuál es el distanciamiento que tiene que haber vertical, en este caso de los pozos, para que no exista esa interferencia entre los pozos. Más si esa interferencia destructiva, digamos, juega en contra de la producción de los mismos. Bueno. ¿Y qué vamos a saltar con acá? Acá esto es agua. Fíjense cómo vamos a pasar otro fluido que es el agua, cómo lo estamos usando para ver interferencias. El agua, ustedes saben que a nivel de no convencional, creo que eso Mariana les habrá explicado vos, nosotros usamos para que estos pozos produzcan estimulaciones masivas, estimulamos con mucho volumen de agua y agentes de sostén, básicamente arena. Eso generamos toda una red de fracturas y hace posible esta red de fracturas que se produzcan ese tipo de reservorios. Si no, serían imposibles de producir porque tienen permeabilidad de escala nano, y esa baja permeabilidad hace que no se produzcan este tipo de reservorios.
Entonces, ¿qué hicimos? Sumamos a la parte de agua nosotros, usamos los, como les mencioné antes para gas, usamos los isótopos del agua. Ustedes saben que el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno, usamos los isótopos de oxígeno y de agua para ver la composición isotópica del agua. Y en el caso de la estimulación de vaca muerta, estimulamos con agua del río Neuquén y es diferente esa señal isotópica geoquímica del agua del río versus el agua de formación. Entonces, fíjense un esquema de cómo es la composición isotópica en el caso del agua en el oxígeno para diferentes del ciclo ambiental, pero lo que les quería mostrar es que las aguas del medio ambiente, digamos aguas meteóricas, que son de ríos, de lagunas, de acuíferos, caen en esta recta negra que ven acá, que es la recta meteórica, mientras que las aguas de formación tienen otra señal isotópica. Entonces, ¿cómo podemos usar nosotros esto en estimulación de no convencional? Básicamente nosotros usamos agua de río, entonces generamos toda esta red de fractura y el agua que viene de producción, digamos nosotros, tiene una mezcla de esa señal. Entonces, el agua que viene de flowback, de fracturar, es agua que se usó para fracturar, es agua de formación, una mezcla de ambas. Fíjense que desde el punto de vista químico, este es el agua que se usa para estimular el río, este es el agua que viene de flowback, son dos mundos diferentes. Yo uso uno de esos parámetros químicos nomás ahí, cloruro, sólido disuelto, conductividad. Y cuando uno plotea con estos gráficos, tipo ejemplo que usamos de agua, Piper o otro más, digamos, Joel, dan cosas diferentes. Ustedes dicen, son dos aguas diferentes. Ahora, cuando hicimos la base de datos nosotros, que tomamos el agua toda la cuenca y